Oye, qué rico estar acá. Además, me tocó un tema entretenido, digamos. No creo que uno pueda aburrirse fácilmente hablando de inteligencia artificial. Para conocernos, quiero calibrar una cosa. Durante las últimas 48 horas, levanten la mano los que han hablado de inteligencia artificial. En las últimas 48 horas, ¿hablaron? Es como 98,5%. Y en las mismas 48 horas, ¿quiénes han usado algo de inteligencia artificial? Vale una pregunta, un chat, es como 90,2%. Perfecto. Ahora, es difícil abordar los temas de inteligencia artificial sin pensar en la utopía o en la distopía. Con utopía me refiero a se resuelve el problema climático gracias a la inteligencia artificial, detenemos el envejecimiento, más bien empezamos a rejuvenecer, no hace falta trabajar, hay un sueldo universal y somos todos felices porque incluso el que no es feliz le alteran la genética para que sea feliz. Levanten la mano los que creen que podríamos llegar a una utopía de la inteligencia artificial. 1%, ok. Vamos a la distopía. No es Terminator, porque evidentemente esto termina mal antes de llegar a la tecnología tipo Terminator, pero la humanidad queda de alguna manera aprisionada, se concentra demasiado el poder en unos pocos que utilizando inteligencia artificial logran controlarnos a todos, desarrollan armamento superior y se puede reprimir o derechamente algo por ahí cobra conciencia y nos elimina. ¿Quiénes creen en la distopía de la inteligencia artificial? Más que en la utopía, en todo caso, diría un 5%. Entonces, son fantásticos los temas de la utopía y la distopía, pero el problema es que son invalidantes. O sea, si uno cree en uno de esos dos extremos, hasta aquí llegamos, no hay nada más que hacer. Yo sinceramente no creo, no solo por conveniencia, sino que sinceramente no creo. Yo creo que vivimos en una burbuja de la inteligencia artificial que va a explotar desde un punto de vista financiero. Todavía vamos a ver avances impresionantes con respecto a lo que hemos visto, pero no creo que en los próximos 50 años veamos una superinteligencia. Eso es tema de otra presentación, pero hay bastantes indicadores en cuanto a que se tiende a estancar la evolución de la inteligencia artificial. Quienes hayan visto estas rectas, les digo, ojo que están por un lado los modelos que solo piensan y después las rectas han continuado artificialmente agregando modelos de razonamiento que llaman muchas veces al modelo que solo piensa. Pero el que solo piensa tiende a estancarse. Aumentando los parámetros, aumentando los datos, no se logran resultados considerablemente mejores. Por eso creo que esto va a tender a estancarse. Ahora, lo que ya tenemos es impresionante y todavía va a ser más impresionante y cómo podemos usarlo va a determinar mucho el éxito, por un lado, de nuestros negocios y principalmente el nivel de bienestar que le vamos a poder entregar a nuestros clientes. En ese contexto, por un lado, web scraping es una tecnología habilitante para Open Data y Open Finance que es crítica en Chile y el mundo. Todo lo que nos anunció Bernardita en cuanto al sistema de finanzas abiertas, que es fantástico y va a ser determinante, es insuficiente desde el punto de vista de lo que requerimos como finanzas abiertas y Open Data en general. Por dar un ejemplo, dentro del sistema de finanzas abiertas están los datos de los APB, siempre y cuando sean de una empresa de seguro, pero no si es que el APB es de una AFP, o datos del Servicio de Impuestos Internos, o datos de la AFC, que se requieren para evaluaciones de riesgo. Para poder obtener esos datos basados en el consentimiento como fuente de licitud, requerimos web scraping y para esos y otros los vamos a requerir durante un buen tiempo más. Entonces, la inteligencia artificial la podemos usar para mejorar las soluciones de web scraping, pero ¿de qué manera la podemos usar? Un segundo. Es bastante obvio preguntarle a alguna inteligencia artificial qué haría como temario de una charla de inteligencia artificial. Le pregunté a Claude, DeepSeek, Gemini, Grok, O3, uso principalmente O3. Me dieron distintas propuestas de tabla y contenido. La verdad es que todas las charlas propuestas por estos motores me parecieron entretenidas. Yo las exploré algunas en el sentido de que le pedí que elaboraran los distintos puntos, pero ninguna de esas es la mía.
Entonces voy a reconocer, no sé si la mía es mejor o peor, pero es la mía, una breve motivación, algunos breves alcances sobre tipos de web scraping, un alcance sobre la recolección masiva de datos, o sea, el uso de web scraping como lo hace Google para recolectar datos en forma masiva o para datos de comparación de precios o datos de entrenamiento de inteligencia artificial, versus el web scraping basado en el consentimiento, que ese es el que a nosotros en Kipu nos interesa más. En Kipu brindamos servicios de Open Data y Open Finance, es decir, el poder, por ejemplo, automatizar la generación de una transferencia para transformarla en un medio de pago. Hoy día se hacen más de 2 millones de pagos mensuales usando nuestra tecnología de automatización de transferencias. Son 300 millones de dólares al mes autorizados para eso, es un 1% del PIB. O descarga de datos para hacer evaluación de riesgo, evaluación de crédito, prellenar un formulario de estado de situación, entre muchos otros usos posibles. De modo que se vuelve interesante el evaluar cómo uno podría usar inteligencia artificial para mejorar este tipo de procesos, cómo altera nuestra industria. Una opción son los agentes con inteligencia artificial. O sea, un agente, no sé si han usado Operator de OpenAI, que uno le da instrucciones y tiene la capacidad de scrapear, les voy a mostrar algo y hacer cosas, no solo pensar, sino hacer cosas. La inteligencia artificial para mejorar el código. Voy a hacer un par de alcances sobre eso que vale para cualquier industria. Cualquiera que haga desarrollo de software puede hacer mejor desarrollo de software usando inteligencia artificial. Pero ¿cuánto mejor? ¿Y qué hay que hacer para hacerlo mejor? Inteligencia artificial para configurar scrappers. O sea, ok, vamos a desarrollar software, pero no un software cualquiera, sino uno que es capaz de scrapear una fuente de datos y descargar los datos o completar la tarea que le hayamos encargado. Luego, configurar scrappers, es decir, no voy a hacer un programa distinto para cada fuente, sino que voy a tener una tecnología base que es capaz de ir a distintas fuentes a descargar datos y la voy a configurar para las nuevas fuentes, pero no voy a hacer un programa distinto fuente por fuente. Inteligencia artificial para pilotear el scrapper. O sea, tengo una tecnología capaz de ir a descargar datos, pero que en vez de funcionar con reglas que previamente configuré, funciona con un cerebro, que es la inteligencia artificial que va decidiendo qué hacer en cada una de esas fuentes, dónde hace clic, dónde le pregunta al usuario por su root o su password para seguir avanzando, elige la opción transferencia, ve si el destinatario está creado, si no está creado lo crea, etcétera, hasta completar la transferencia sin que el usuario vea todo eso, sino que mientras el usuario ve una interfaz de usuario tipo botón de pago. Y algunas conclusiones. Entonces, veamos cómo nos va. Adelanté la pregunta general, sin embargo, dado que la inteligencia artificial sabemos que es capaz de navegar la web, de hecho, porque navegó la web, digamos, previamente con web scraping, se navegó la web para obtener los datos con los que se entrenaron los motores de inteligencia artificial, y esos motores entrenados ahora son capaces de navegar por sí mismos, porque entre lo que aprendieron con esos datos, también aprendieron a leer páginas y a poder navegar. Entonces, ¿todavía tiene sentido que haya soluciones especializadas en web scraping? ¿O simplemente vamos a tener un motor de inteligencia artificial que resuelve todos los problemas? Para eso está pensada la inteligencia artificial. Un único algoritmo que resuelve todos los problemas. Ese es el paradigma base. Entonces, nos conviene reemplazar los sistemas especializados por un motor de inteligencia artificial que, como resuelve todos los problemas, en particular resuelve este. ¿Cuál es el valor real que las empresas de servicios basados en tecnología pueden lograr con IA? Está un poco más amplio, no solo para el mundo de inteligencia artificial. Es decir, podemos esperar un aumento de la productividad del 50%, del 100%, 10 veces, 20 veces. Lo que antes hacían 100 desarrolladores, ahora lo pueden hacer 5, apoyados en inteligencia artificial. Voy a entrar un poco a eso. Entonces, primero, ¿qué es un agente? Un agente
puede tener distintas interfaces de usuario, pero la más básica y que está muy al alcance de todos nosotros es en un chat, en donde acá yo estoy suponiendo que me pregunta si quiero hacer algo agéntico para inducirme a la respuesta. Entonces yo podría, y esto me parece una pregunta súper deseable, conéctate a todos mis proveedores financieros, haz un resumen mensual con lo que he pagado, intereses de crédito rotativos los últimos 3 meses, considera líneas de crédito y tarjetas de crédito. Le doy las URLs de mis proveedores financieros y quiero que me diga cuánto he pagado en interés rotativo. Todos sabemos que no es muy bueno estar pagando intereses rotativos, que en algún punto es bueno pasarse a un crédito de cuota fija. O podría simplemente preguntarle qué es lo más tonto que he hecho con mi dinero la última vez, asumiendo que tiene acceso a todos los datos por una pregunta como la que hice antes. O sea, primero, conéctate a todos mis proveedores financieros, los tiene. Ahora que tiene los datos, le digo, ¿qué es lo más tonto que he hecho? Me dice, oye, estás pagando esta tarjeta de crédito que es mucho más barata y la estás pagando primero y te quedas con la cara sin pagar. O ya tienes un nivel de endeudamiento suficiente como para pedir un crédito en cuotas. O estás gastando mucho en benzina en la mantención de tu auto, no sé si te enteraste de que existe el transporte público. No sé, depende de qué tan disruptiva sea la personalidad que le queramos dar a este modelo, nos podría decir cosas con mayores grados de sinceridad. Hoy día, en general, la gente se queja de que el modelo es demasiado adulador. Y, sin duda, estamos evolucionando a modelos que, si uno quiere, y vamos a ver quiénes quieren, nos va a poder decir, oye, aquí lo estás haciendo muy mal. Y si le entregamos los datos para que lo diga, esto tiene mucho valor. Ahora les voy a mostrar un ejemplo real. Le pedí este prompt a Operator de OpenAI. Haz una transferencia de 250.000 según los siguientes datos. Le di la URL del Demo Bank de Equipo. El Demo Bank de Equipo es un banco que usamos con nuestros clientes dentro del proceso de integración para que nuestros clientes prueben sus distintas integraciones y tengan un ambiente en donde se paga con plata que no es verdadera. Pero en el Demo Bank uno puede dar la clave correcta, que es un 234, así que se la puedo decir, independiente del root que uno ponga, la clave es un 234, y adentro hay unas pocas opciones y uno puede elegir la opción para hacer transferencia, te pregunta datos. Y si te pregunta datos de tarjeta de coordenadas, la coordenada es siempre 112233, por eso es que acá se la puedo decir. Le doy el número de la cuenta de origen. En el Demo Bank la cuenta de origen tiene varios ceros antes y se elige dentro de un combo box. Yo solo le estoy diciendo los últimos dígitos y no le estoy diciendo que la va a tener que elegir en un combo box o cómo va a funcionar eso. Le doy los datos de la cuenta de destino y le digo, acá yo quise, cuando escribí el prompt, quise que la transferencia funcionara a la primera y quise darle toda la información necesaria para que hiciera la transferencia. Pero pensando en que me podía equivocar, le dije, si te falta algún dato, me lo preguntas. Y también le pedí, si tienes éxito, dime que tuviste éxito, y si fracasas, dime que fracasaste. O sea, que sea capaz de evaluar la última página web a la que llega, de modo de identificar si logró o no logró cumplir con la tarea. Entonces, vamos a ver si esto se ve. ¿No se ve? ¿No? Ah, sí. Ahí está funcionando. Está un poco acelerado el video, pero se está conectando al Demo Bank, está eligiendo la opción transferencia, ingresó el monto, seleccionó correctamente la cuenta, le da el nombre, no, el número de cuenta de destino, el root de destino. Ahí me preguntó el mensaje, eso no sale en el video, pero se me había olvidado poner el mensaje de la transferencia, así que me lo preguntó, lo escribí, lo ingresó en el formulario y terminó exitosamente. Tampoco sale en el video la parte que escribió en texto, pero me dijo terminé exitosamente y describió todos los detalles de lo que acaba de hacer como transferencia. Ahora, a continuación le dije, hazlo con mi banco, y le di los datos de mi banco verdadero. Y no, me dijo, sorry, pero me da miedito hacerlo con un banco verdadero. ¿Por qué te da miedito? No, porque acá podría haber un compromiso de información, información personal, pero son mis datos. Intenté debatir un poco con Operator, pero la verdad es que no fue muy flexible. No lo hizo, pero no significa que no se pueda. Significa que existe una capa de seguridad
que le está impidiendo a Operator hacerlo, y uno puede descargar otros modelos que son open source y montarlos en su propio ambiente, en donde uno controla la capa de seguridad, y en esos modelos uno sí va a poder hacer. Hay un esfuerzo mayor de habilitación de la tecnología, pero se puede hacer. Ahora, esta manera de interactuar, yo creo que la vamos a usar para gestionar nuestras finanzas personales. No va a quedar obsoleta, pero tiene algunas desventajas. Como ventaja, sin duda, es muy flexible y tiene una curva de aprendizaje que es engañosa. Uno muy rápido siente que está haciendo algo, porque uno sabe chatear. Lamentablemente, esa curva de aprendizaje llega a su tope muy rápido porque las buenas preguntas, la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuáles son. Y la manera de enseñarle las buenas preguntas, y esto tiene que ver con educación financiera, no es tan trivial, porque básicamente la gente va por el mundo con poco interés en ser educada. Entonces uno no puede llegar y decirle, oye, te quiero educar, aprende. Ese proceso es muy difícil. Entonces, tiene como desventaja que requiere formación del usuario en cuanto a saber lo que quiere, saber cómo pedirlo, no todos escriben buenos prompts. Requiere acceso a un agente viable, por el momento no es tan fácil acceder a un agente que obedezca a este tipo de instrucciones. Es un agente viable en cuanto a que las políticas lo permiten, pero además que no sea bloqueado como un bot. Esto, ustedes saben que hay tecnología antibot, en particular se utiliza en la banca. La tecnología antibot muchas veces detecta operaciones de web scraping porque uno programa un bot, pero el bot tiene un código relativamente predecible, estático, porque no está controlado por una inteligencia artificial. Cuando el bot además está controlado por una inteligencia artificial, es como un bot-bot. Ese es más fácil de bloquear por el antibot porque una empresa proveedora como OpenAI con Operator no está preocupada de humanizar completamente sus transacciones, de distribuir las direcciones IP de origen, de mantener la consistencia en el browser asignado a cada uno de los usuarios, que son medidas necesarias para que un antibot no bloquee a una solución de web scraping. Por lo tanto, no es tan fácil que lleguemos a tener eso. Desde un punto de vista del costo, y esto sí me sorprendió preparando la presentación, es sorprendentemente bajo. Una transacción completa de transferencia en términos de los tokens de input-output que uno tiene que pagar representa, y aquí la varianza es muy grande porque depende del modelo que uno utilice, entre 0,3 centavos de dólar y 6 centavos de dólar. O sea, económicamente, mientras uno no esté descargando datos con esta tecnología 10 veces al día para un usuario, si es que uno optimiza el nivel de descargas que se van a realizar, económicamente es viable. Es más caro que el sistema especializado, pero no es brutalmente más caro. Y en términos de experiencia de usuario, el formato chat tiene límites. Uno quiere tener como consultas preconfiguradas, gráficos, recomendaciones tipo, y el formato chat entonces no es bueno para todas las situaciones, de modo que yo esperaría que de aquí a finales de año tengamos, por un lado, una interfaz tipo chat, pero también una interfaz tipo sistema de finanzas personales, en donde uno se conecta a un sistema que está especializado a asesorarlo en sus finanzas personales. Uno inscribe sus instituciones financieras, comparte de manera segura sus credenciales, consiente la recolección y el tipo de tratamiento que se le va a dar a esos datos. Hoy día tenemos una ley de protección de datos personales que nos impone algunas obligaciones desde el punto de vista de cómo tiene que ser el consentimiento, pero también nos da el derecho a la interoperabilidad, a la portabilidad de datos. Por lo tanto, como personas, muchas veces decimos que somos dueños de los datos. Yo sé que desde un punto de vista estrictamente jurídico no es correcto por la conexión entre el derecho de propiedad y el dato como algo etéreo, virtual, pero somos dueños de derechos sobre los datos y son derechos suficientes para poder autorizar la recolección de modo que sea automática y estructurada. Y eso se logra gracias al web scraping en un contexto en donde la fuente de ilicitud es nuestra ley de protección de datos personales. Entonces, ok, hay un límite cuando uno quiere hacerlo por la vía del chat, aun cuando
es interesante. Pensemos en que vamos a desarrollar un sistema y vamos a usar IA. Acá yo he hecho mi propia encuesta preguntándole a la gente cuánto creen que aumenta la productividad usando inteligencia artificial, la productividad de un equipo de desarrollo. Tengo que decir que en Kipu hemos incorporado muchas buenas prácticas, tanto para apoyar el momento en que se escribe el código, apoyar la generación de pruebas automáticas, apoyar la documentación, cuando uno termina algo de código y lo quiere subir, y eso se llama pull request para que alguien lo revise, ahí hay una descripción de lo que se codificó, hay una validación automática de lo que estoy pidiendo que alguien revise. Entonces tengo una doble revisión de un humano y de una inteligencia artificial, y después en producción y luego las mantenciones. Uno, o al menos yo subjetivamente percibo que la tecnología permite un aumento en productividad como del triple. Sin embargo, la realidad no es así. Nuestra realidad interna en Kipu no es así. Y por lo tanto fui a estudios más formales y me encontré con que lo que nos pasa, o sea, de hecho estamos logrando un poquito mejor que la media, nos queda, pero la media es, en velocidad de codificación, aumenta un 55%. Estos es estudios masivos, de verdad, con desarrolladores de Google. Google ha reconocido que un 30% de su código está generado por IA. Desarrolladores de Google, desarrolladores que están en GitHub y en muchas otras fuentes. En general, lo que de verdad se logra a la hora de escribir código, 55% de aumento de productividad. Que no es intuitivo porque uno dice, hazme un programa que haga esto, esto, esto y lo otro, y salen como 100 líneas de código que uno sabría demorar infinito, pero esas 100 líneas después hay que mejorarlas, hay que iterarlas, se borran, hay que juntarlas con otras líneas que a su vez uno va y borra. Entonces, si uno considera lo que crea y lo que destruye como líneas y en un plazo razonable, la realidad es 55%. El tiempo de revisión por los pull requests baja en un 21%. La densidad de defectos, que esto es interesante, uno dice, ¿cuánto se va a equivocar la inteligencia artificial dentro de un ciclo de desarrollo maduro? Eso sí, porque cuando uno solo se lo pide a ChatGPT, ese código tiene una probabilidad de error mayor, pero en un ciclo maduro en que hay un pull request y hay revisión, lo que terminas por generar prácticamente tiene el mismo nivel de calidad. Tampoco es que suba tanto, porque a veces uno tiende a mejorar, pero también hay algunas otras cosas en que uno tiende a empeorar. Las revisiones se vuelven más difíciles cuando se genera tanto código que no todas las personas son capaces de revisar correctamente. Aumenta el churn, o sea, el borrado de código, que está bien. O sea, aumenta lo que se genera, aumenta lo que se borra y logramos la productividad que estamos observando. Desde un punto de vista de qué tan mantenible y qué tan seguro es el código que se genera, hay algunos estudios que muestran que bajo ciertas condiciones el código es más inseguro y hay que tener cuidado. Pero cuando uno está dentro de un marco de desarrollo responsable, los estudios muestran que no hay un incremento ni de la seguridad ni de la inseguridad. O sea, esto se mantiene como la organización venía desde antes. Ayuda mucho, por lo tanto. Quedémonos en síntesis con que aumenta hoy día. Los datos quedan obsoletos rápido porque la IA va sacando cosas nuevas muy rápido, pero hoy día aceptemos un 50%. En un año más o un año y medio más estaremos ya en un 100%, de manera común. Algunas empresas se van a destacar por hacerlo más y mejor, pero de manera común estamos hablando más o menos de eso. De modo que esto es como si los niveles de inversión estuvieran en los niveles prepandémicos, en que era relativamente fácil acceder a fondos de inversión, tener equipos de desarrollo del doble o el triple de lo que hoy día uno tiene, y las reglas del juego no han cambiado tanto. Un 2 por no alcanza para cambiar completamente las reglas del juego dentro del proceso de desarrollo de software. Entonces, eso implica que no es tan simple como decir, yo quiero que me hagas un scrapper que vaya al Banco de Chile y obtenga la cartola y esto te lo va a generar. Y después dices, y ahora quiero otro scrapper que descargue los datos de la tarjeta de crédito. Y ahora quiero otro... Y vas especificando lo que hace cada uno de esos scrappers, porque solamente con un 2 por en la eficiencia de desarrollo no alcanza para justificar un modelo así de ineficiente en la producción de scrappers que realizan tareas. Nosotros en Kipu aspiramos
a generar y administrar 100.000 scrappers, que no es una locura, porque es lo que hace el líder de la industria en Estados Unidos, Plaid. 100.000 scrappers, en donde cada scrapper va a una fuente y realiza una tarea. Para eso, hacer un prompt, generar el código y revisarlo, no todavía. No con el desarrollo de la inteligencia artificial en el que estamos hoy, no con el que creo que vamos a tener en los próximos 5 años. Y después de 5 años es imposible pensar. Así que lleguemos hasta ahí. Entonces, uno dice, los scrappers deberían ser configurables. Uno no puede estar programándolos uno a uno. Y para eso se inventa un lenguaje específico de configuración del scrapper y uno puede decirle a la inteligencia artificial, oye, en este lenguaje quiero que me especifiques esta fuente. Y nosotros tuvimos la suerte, el 2020, bueno, algún mérito habrá, propusimos un proyecto a Corfo de investigación en inteligencia artificial para entrenar redes neuronales que tomen como entrada las páginas web y lo que nuestro equipo de configuración, le llamamos autómata a los scrappers, y lo que nuestro equipo de configuración hace frente a cada una de esas entradas para poder entrenar una red neuronal y que esto se haga automáticamente. El proyecto duró 2 años, asignamos bastantes recursos, hubo como 4 personas de alto nivel profesional dedicados al 100% dentro de esos 2 años. Un poco más de la mitad del tiempo uno lo tiene que gastar en simplificar la decisión que hay que tomar. Es decir, antes cuando la decisión de configuración era de un humano podía ser más compleja. El humano podía tener más opciones, incluso le permitíamos escribir código al configurar los scrappers que representa un riesgo desde un punto de vista de la seguridad. Uno quiere que el que configura los scrappers no pueda escribir código libremente porque podría escribir código que divulga datos personales, por ejemplo. Entonces, se vuelve mucho más difícil de controlar desde un punto de vista de la seguridad del servicio que uno está ofreciendo. Entonces, hicimos una reingeniería bien profunda en nuestros sistemas de configuración. Ahí les muestro una pantalla de nuestros sistemas de configuración de scrappers que tienen muchas opciones, pero son opciones elementales. Aquí el usuario elige esta instrucción de nuestro lenguaje de configuración. Aquí realiza esta acción para, a partir de eso, entrenar una red neuronal. Y no lo logramos. La medida más estándar que se usa en esta industria, que se llama un F-score, que es una manera de combinar los falsos positivos con los falsos negativos y obviamente cuando sí le achuntas, llegamos a un 0.9. Con redes neuronales del tamaño que podíamos financiar nosotros en aquella época, ¿verdad? Con tiempos de entrenamiento del tamaño que podíamos financiar, que son muy distintos de los tamaños tanto de redes como tiempos de entrenamiento de los motores que hoy día uno puede descargar. Sin embargo, y esto es muy lindo, nos quedamos, esto es como quedarse con un tremendo auto súper espectacular al que tan solo le falta el cerebro. Y mi apuesta es que dentro de este año vamos a enchufar alguno de estos cerebros al auto que ya está hecho para poder completar, de modo que no fue perdido el esfuerzo del 2020 y 2021 en intentar automatizar la configuración de autómatas. Hemos seguido haciéndolo con personas que lo hacen. Sin embargo, sí vamos a llegar a la automatización en una propuesta. Nosotros hoy día tenemos una política de 100% revisión humana. Y la vamos a seguir teniendo tanto en la configuración de autómatas como la tenemos en nuestra área de soporte. En nuestra área de soporte las respuestas se generan automáticamente por inteligencia artificial que se conecta a la base de datos, que revisa, qué sé yo, los comprobantes de pago y el historial de la persona que pregunta y tiene acceso a eso para preparar una respuesta, pero antes de enviar esa respuesta siempre ponemos a un humano. Y en el 20% de los casos hay una modificación. O sea, no es malo poder entregar como en el 80% de los casos la respuesta prefabricada, sin embargo, la revisión humana forma parte de un compromiso de calidad que nosotros planeamos mantener. Entonces, ¿se puede? Sí, pero es mucho más difícil de lo que parece, porque primero tienes que tener un lenguaje de configuración de autómatas y segundo, tienes que tener ese lenguaje de modo que sea tan elemental que sea posible hacerle un fine-tuning a un motor preentrenado que pueda completar con esa configuración de manera automática. Ahora, pilopear, estoy fuera del tiempo, por lo tanto voy a pasar extraordinariamente rápido.
Que la IA pilotee es algo que me parece súper interesante, es decir, cuando la configuración del autómata no fue suficiente y aún así llegó a una situación desconocida, la IA puede tomar el control, completar la operación y entregar la información para mejorar la configuración, de modo que en la siguiente ejecución no se necesite IA. Finalmente, como conclusión, la IA genera mucha presión hacia la especialización en web scraping, porque lo hace mucho más posible, pero naturalmente esta presión va a provocar soluciones de web scraping tan superiores y tan especializadas que en el mediano o largo plazo, dentro de la cadena de producción, van a desaparecer los departamentos internos que en muchas empresas hoy día existen, que se encargan del scrapping para hacer otro negocio. El nivel de especialización, por ejemplo, una empresa de factoring, que hoy día tiene adentro a un equipo configurando sus scrappers. Esto requiere tal grado de especialización que se justifica como un eslabón independiente en la cadena de producción. Una empresa ofrece la solución de Open Finance, Open Data, combinando APIs y web scraping. Otra empresa ofrece la solución de factoring, finanzas personales, evaluación de riesgo, etcétera, todas las que se abren dentro del mundo de Open Finance y Open Data. Muchas gracias.